Mi saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta ocasión, permítanme compartir el tema de hoy del área de comunicación, y en ese sentido vamos a determinar primero los propósitos. Leemos y analizamos y redactamos textos instructivos. Luego también tenemos las competencias, las capacidades y los respectivos desempeños que debe lograr cada uno de los estudiantes. Quiero enfocar esta clase ligado a las competencias y capacidades y desempeños acorde al diseño curricular nacional de nuestro país. Y aquí tenemos entonces el texto instructivo. El texto instructivo son aquellos que se refieren a la secuencia que viene a ser uno a continuación de otro, de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. Para cumplir su función didáctica, en esencial la claridad de su contenido, a tal punto que el lector pueda realizar correctamente el proceso sin más ayuda o orientación que el texto. Simplemente el texto va a guiar al lector a través de la secuencia de acciones para entenderla como lector. Ahí tenemos los textos instructivos más habituales, son los siguientes. Permítame hacer un paréntesis aquí para un poco de repente centrarnos en la clasificación de los textos. Los textos tienen diversas clasificaciones, pero hacerle recordar, por ejemplo, la clasificación de textos continuos y discontinuos, ¿no? Los continuos tenemos los narrativos, ¿no? Los descriptivos, argumentativos, los expositivos, en tanto que estos textos instructivos la vamos a incluir dentro de los textos discontinuos. ¿Por qué llamamos discontinuos? Porque vamos a encontrar los textos con algunas tablas, con algunas imágenes o dibujos. Entonces, es necesario que de una u otra manera determinemos esa clasificación, y entonces los textos instructivos corresponden entonces a esta clasificación. Repitiendo, los textos instructivos más habituales son los siguientes: manuales, recetas, reglamentos, instrucciones, normas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos los manuales de cocina, ¿no? O tenemos los manuales deportivos de las diferentes disciplinas. También tenemos las recetas, los reglamentos, aquí están los reglamentos de tránsito, por ejemplo, y otras instrucciones, las normas que pueden estar presentes para la interpretación del lector. Entonces, todos estos pertenecen al texto instructivo. Para redactar un texto instructivo tiene procesos. En tal sentido, ahí tenemos, en primer lugar, elaborar un guión, ¿no?, que precise la secuencia de todos los pasos del proceso a instruir. Puede separarlo por etapas, por fases. El guión vale decir, el borrador que tenemos que establecer, luego la parte ya de la redacción final. Y luego tendríamos una parte B, el título, con una primera idea, la presentación del proceso sobre el cual se instruirá. Por ejemplo, cómo se debe proceder ante el atragantamiento de una persona. ¿Qué hacer, por ejemplo?
si alguien establece un texto instructivo, va a dar el proceso, las secuencias, para que la persona que no conoce cómo actuar en este caso, basta tener el texto instructivo para proceder, salvar a la persona en caso de atragantamiento. Luego ya, en este caso, determinamos el título, ¿no?, el guión. Luego tendremos la redacción final, ¿no? Redacta cada una de la instrucción de forma sencilla y directa, enumerándolas e iniciándolas con un verbo o conector de orden, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir primero qué se hace, segundo, tercero y finalmente, ¿no?, la redacción. Y luego ya vamos a revisar tu texto, ¿no?, que no tenga de repente algunos errores, tanto, quién sabe, ortográficos o de alguna omisión de algún término para que tenga sentido ese texto. Relee los pasos, evalúa su orden y precisión. Ahí tenemos algunas pautas para elaborar y presentar un texto instructivo, considerando que aquí estamos indicando los procesos de redacción: elaborar el guión, iniciar con un título, redacta cada instrucción y revisa su texto final. A eso le vamos a agregar algunas pautas que deben presentar el texto. Usa conectores, ¿no?, primero, segundo, luego, después y finalmente, o números, ¿no?, para indicar el orden en que se realizan las acciones. Para una mejor comprensión, el texto acompaña las instrucciones con ilustraciones, es decir, con imágenes, con dibujos, ¿no? Para nombrar las acciones usa verbos que las reflejen con precisión. Por ejemplo, es impreciso hacer un resumen si lo que se precisa es elaborar un resumen. Entonces ahí tenemos las pautas para elaborar y presentar el texto instructivo. Ahí se muestra un texto instructivo también vinculado con la situación actual en el cual estamos atravesando, obviamente penoso para cada uno de nosotros. Y tenemos traído este texto instructivo, y decíamos, se tiene que enumerar, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercero, y aquí tenemos 3 medidas de prevención contra el nuevo coronavirus, COVID-19. Ahí tenemos el 1, tenemos las imágenes que hacíamos referencia y la secuencia, ¿no? Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura. Luego, utiliza, dice, el ángulo interno del brazo y precisa, nunca con las manos. Después lava tus manos con agua y jabón. Aquí tenemos otra de las medidas de prevención: lavado de manos frecuentes, en la parte 2. Y tenemos la imagen con harto jabón, ¿no? Lava tus manos correctamente con jabón y agua. Lo tenemos, o bien usa soluciones a base de alcohol gel al 70%. Luego, en la parte 3, resguardo en casa, en caso de tener síntomas de resfriado o gripe, que refiere a acudir a revisión médica y no automedicarse, evitar contacto con otras personas, evitar dar besos,
saludar de mano. Qué pena, ¿no? Y ahí tenemos ya otra imagen, prácticamente cumpliendo con todas estas medidas. Dice, estas medidas no farmacológicas son las más eficaces para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas. Y asimismo también se muestra aquí una fuente. Ese es entonces uno de los cuadros, del texto instructivo. Y también creí por conveniente compartir una de las actividades. Escribe un texto instructivo, cómo reducir el riesgo de contagio de coronavirus, que hay que planificar aspectos de la planificación, propósito del texto, a quién está dirigido el texto, qué informaciones serán necesarias para obtener el documento, qué partes tendrá el texto instructivo, qué pasos se registrarán en las instrucciones. Aquí la respuesta, por ejemplo, en cuanto a propósito, cuál es la finalidad, cuál es la intención de este texto instructivo, ¿no? Informar, en este caso, de repente dar las pautas sobre cómo reducir el contagio. ¿A quiénes? Puede estar dirigido a niños, a una comunidad general, adultos, ¿no? ¿Qué informaciones serán necesarias para obtener el documento, ¿no? Tenemos que estar informados por fuentes fidedignas para dar para escribir nuestro texto de manera correcta. Aquí las partes que pueden tener y los pasos que se registrarán en las instrucciones. Y al final tenemos ya en síntesis todo el texto instructivo que vamos a redactarla. Texto acabado, final, ¿no? Bien, eso sería por ahora y muchas gracias.